En las acciones de los hombres, y más aún en la de los príncipes, cuando no hay un tribunal al que recurrir, trata un príncipe de vencer y conservar el Estado, los medios siempre serán juzgados por el vulgo. Nicolás Maquiavelo, pensador tan admirado como demonizado, la esencia de su filosofía versa en el poder y cómo mantenerlo, ya que de nada le sirve al príncipe eficaz hacerse con el poder si luego lo pierde ante sus enemigos, A lo que referimos como el juego de la corona como una interpretación contemporánea. La frase más recordada de Maquiavelo es "el fin justifica los medios", siendo una frase que Nicolás nunca dijo y un reduccionismo a su trabajo. De hecho, los diccionarios recogen el adjetivo maquiavélico como una persona que no tiene reparos en su actuar para conseguir sus objetivos. Por lo que es importante saber que una persona puede ser maquiavélica sin siquiera seguir la doctrina de Nicolás. Pero ¿qué dirías si supieras que el príncipe sufre un horrible final? Siendo enterrado bajo el paseo central, para que sus restos sean pisados por animales y bestias. Maquiavelo nace en la cuna y seno del Renacimiento, Florencia, durante el auge económico, artístico y militar. De hecho, su moneda, el florín, era ampliamente aceptada a nivel global, donde el comercio de lana y seda eran las actividades principales. Adicionalmente, la conquista de Pisa aseguró una salida al mar. En este contexto surgen tres familias muy importantes: los Medici, los Pazzi y los Strozzi. De todas estas familias, la más importante fueron los Medici. Empezando como una familia humilde, comerciantes de lana, se volvieron una de las más influyentes de toda Europa. La familia Medicea apoyó profundamente el mecenazgo a fin de limpiar su imagen pública y sus conciencias. Siendo una familia católica, sus registros contables tenían la inscripción de "en el nombre de Dios y de los beneficios". La familia Medicea, como ya era costumbre en ese entonces, a fin de hacerse con el poder, corrompió las instituciones florentinas, estableciendo un consejo de los 70 para limitar los poderes de la signoria. Nicolás Maquiavelo, durante su juventud, al igual que toda su vida, presencia actos que posteriormente lo ayudarán a sacar ideas para su tesis del príncipe eficaz. La primera de estas lecciones se aprende con la conspiración de los Pazzi, en 1478. Durante la Santa Misa, en Semana Santa, en la Catedral Santa María de Fiore, un grupo de conspiradores encabezados por los Pazzi perpetró un ataque contra los Medici. En el momento en el que el párroco elevaba la hostia, varios miembros de los Pazzi, incluido el mismo sacerdote, sacaron sus dagas y se lanzaron contra los Medici. Se relata que uno de los conspiradores durante el ataque se autolesionó la pierna, demostrando la brutalidad del ataque. Lorenzo logró escapar, pero su hermano, Giuliano, no contó con la misma suerte. Al mismo tiempo, el arzobispo de Pisa estaba en plena sesión con los Pazzi para apoderarse del poder en Florencia. Sin embargo, la revuelta fracasó y los conspiradores, incluido el obispo, fueron ejecutados. A pesar de que Nicolás era un niño en el momento de los hechos, estuvo lo bastante cerca como para ser testigo de las consecuencias nefastas de una traición de los Medici. En posteriores escritos, Nicolás reflexiona sobre cómo las personas tienden a dar mayor importancia a la venganza que a la libertad. En 1492, tras la muerte de Lorenzo, su hijo Pedro asume el poder. No obstante, este pasaría a ser recordado en la historia como el Infortunado, debido a que el rey Carlos VIII de Francia decide atravesar la península itálica. Ante esta situación, el Infortunado decidió dilatar el tiempo a fin de no tomar cartas en el asunto. Finalmente, cuando ya no tuvo más oportunidad, tuvo que aceptar condiciones desfavorables, perdiendo la ciudad de Pisa, y con ello el comercio marítimo. Esta gestión deficiente de Pedro provoca una reacción violenta por parte de los franceses, marcando el fin de los primeros 70 años de gobierno de los Mediceos en Florencia. En este contexto surge un dominico de altos morales y valores, conocido como Savonarola, el cual propone un cambio ideológico para poner fin a los excesos de los gobernantes, cuya extrema posición lo lleva a enfrentarse al Papa, resultando en su ejecución pública. Con la caída de Savonarola, se reorganiza la administración florentina, por lo que nuestro joven secretario aprovecha esta situación para avanzar en su carrera política. De manera inesperada, Nicolás, a pesar de su desconocimiento público y la ausencia de un linaje designado, es escogido como secretario de la Segunda Cancillería y más tarde secretario de los Días de la Guerra y la Libertad, el órgano encargado de asuntos militares y relaciones diplomáticas. Por lo que Nicolás, con 29 años, asume el papel de ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa en Florencia. En el año 1500, nuestro joven secretario comienza su viaje diplomático en Francia, visitando la corte de Luis VII, sobrino y sucesor de Carlos VIII. Durante esta primera estancia en Francia,
Maquiavelo intenta convencer al monarca francés de respaldar militarmente a Florencia y cumplir la promesa de reconquista de Pisa. En esta ocasión, Maquiavelo analiza detenidamente las negociaciones entre estados, identificando gravísimos errores en el rey francés. El principal de ellos, que se convierte en una regla fundamental en el príncipe, es: aquel que contribuye al poder de otro corre riesgo de hundirse, resaltando la importancia de no fortalecer a los enemigos. En esta ocasión, Maquiavelo se frustra por la indecisión de su propio gobierno, que utiliza la estrategia de tempore giare, o dilatación temporal, esperando por condiciones más favorables. Nicolás discrepa con esta estrategia, ya que la suerte en sí misma no puede resolver los problemas, y esto demostraría debilidad y cobardía. En lugar de eso, el príncipe debe anticiparse a las circunstancias y golpear primero. Destaca la indecisión como uno de los mayores vicios que puede sufrir un príncipe, ya que los enemigos son hombres de acción y mantenerse inmóvil es escoger la peor de las alternativas, ya que el vencedor no proporcionará apoyo y el vencido guardará rencor. Utiliza el ejemplo de Lorenzo, quien enfrentando una situación desesperada negoció personalmente la paz en la corte del rey de Nápoles. Además menciona una discusión con un cardenal de Rouen sobre la incapacidad de los italianos para hacer la guerra, a lo que Nicolás responde que la falta de compromiso y comprensión política de los franceses, al permitir que la Iglesia aumentara su poder en la región romana, les traerá problemas con el nuevo líder de Roma. Finalmente Nicolás recibe la orden de regresar a Florencia, sintiéndose amargado por lo que considera una oportunidad perdida para reconquistar Pisa. Sin embargo, sus superiores están satisfechos con su desempeño. Su segunda misión, centrada en Italia, implica numerosos encargos diplomáticos, siendo el principal personaje en esta misión César Borgia. En la actualidad es poco común y hasta impensable que los líderes religiosos tengan hijos. Sin embargo, existen casos en los cuales los cardenales han sucedido a sus padres en el sumo pontificado. Un ejemplo reconocido es el Papa Alejandro VI, hijo de Rodrigo Borgia, quien tuvo hasta 3 hijos legalmente, destacando a César Borgia. Ahora, Rodrigo, además de Papa, fue mujeriego, manipulador, comprando votos para su elección como sumo pontífice y vendiendo bulas para su propio enriquecimiento. Su hija Lucrecia ganó notoriedad como cortesana, y su hijo César, aunque no era el primogénito, se convirtió en el heredero tras la oportuna muerte de su hermano mayor, Juan. Existía un rumor en Roma que quedaría inmortalizado para la historia, contado por el historiador Guicciardini y mencionado por Nicolás, en la cual se afirma que el hijo nunca decía lo que hacía y el padre nunca hacía lo que decía. Maquiavelo, en el capítulo 8 del Príncipe, refleja la falta de palabra de Alejandro VI, señalando que nunca pensó en otra cosa que no fuera engañar a los hombres. César Borgia, 6 años menor que Maquiavelo, inicia su carrera en la iglesia y alcanza altos grados a edades muy tempranas, convirtiéndose en obispo de Pamplona a los 17, arzobispo de Valencia a los 20 y cardenal a los 23. Tras la muerte de su hermano Juan, César abandonó la dignidad del hábito para liderar los ejércitos papales, donde contrae matrimonio para obtener un principado para los Borgia. Nombrado duque de Valentinois por Luis VII de Francia, se le reconoce por anular su primer matrimonio y casarse con la viuda de Carlos VIII, asegurando para sí un principado, además de asegurar la región de Bretaña para la corona francesa. Conocido como el Valentino, César Borgia, alto y energético, se convierte en el modelo del príncipe para Maquiavelo, quien lo describiría como magnífico y victorioso, donde la fortuna apoyaba todas sus decisiones. Sin embargo, esta misma fortuna, que lo hizo grande a los ojos de Maquiavelo, también le fue esquivo, y Nicolás presencia cómo su admirado ídolo se convierte en fugitivo, muriendo en una emboscada a las afueras de Viana, Navarra, donde buscaba refugio como capitán general de los ejércitos de ese reino. Enterrado en primera instancia bajo el sepulcro de la iglesia Santa María, el obispo ordenó que sus restos fueran trasladados bajo el sepulcro de la calle Mayor, para que así fuera pisoteado por hombres y bestias. César irrumpe en el conflicto entre españoles y franceses, donde Borgia se apoderó de los territorios de Romaña, se acercó a Florencia exigiendo negociaciones con el gobierno florentino, los cuales enviaron delegaciones diplomáticas lideradas por Nicolás. Pero la principal preocupación de Florencia era ganar tiempo y no comprometerse. César quería que Florencia se uniera a su bando, estableciendo la opción César o nada. Durante esta visita diplomática, Nicolás fue testigo del comportamiento cruel y despiadado de César. En una primera instancia, nuestro secretario se percata la ferocidad del actuar de César
cuando éste toma represalias contra Ramiro de Lorca, demostrando su brutalidad, cuando a la mañana siguiente de Navidad lo hizo llevar a la plaza partido en dos. Después de un intento de asesinato por parte de sus comandantes y mercenarios, César anticipa la traición y los hace degollar. Más tarde demuestra su habilidad política al llamar a Maquiavelo a las 2 de la mañana para expresar el afecto que le tiene César a Florencia, buscando una amistad, y ganándose la admiración de Nicolás. No obstante, Maquiavelo advierte sobre la importancia de no hacerse odioso ante sus súbditos. Nicolás, maravillado por el modelo del príncipe que representa a César, aboga por la creación de una fuerza civil militar similar en Florencia. Esta propuesta es aprobada y es esencial para la reconquista de Pisa en 1509. Sin embargo, la misma fortuna que favoreció a César como el príncipe ideal para Maquiavelo le tenía resguardado otros planes. Borgia comienza a sufrir unos terribles ataques, posiblemente por malaria o envenenamiento tras la muerte de su padre, Alejandro VI. En medio de la tensión entre España y Francia por el control de Nápoles, se elige un nuevo papa después de un breve pontificado de Pío III. Nicolás es enviado a Roma para informar sobre el proceso papal y presencia la caída en desgracia de su ídolo. En esta última ocasión, César se encuentra debilitado y enfermo, perdiendo los dominios conquistados frente al avance veneciano. Entonces, el príncipe maquiavélico por excelencia, César Borgia, comete su mayor y más grande error: apoyar al antiguo enemigo de su padre, Giuliano, quien se convierte en el Papa Julio II. Las reflexiones que Nicolás obtiene de este acto es que una vez comprometido con engaños y las astucias, no se puede ser hipócrita y confiado al mismo tiempo. Julio II, resentido por el desplazamiento que sufrió a manos de los Borgia, traiciona a César, ordenando su encarcelamiento. Finalmente, Nicolás también aconseja no confiar exclusivamente en la virtud y no depender demasiado de la buena suerte, ya que la fortuna siempre cambia en algún momento. En 1507, el gobierno florentino teme la intervención de Maximiliano I, por lo que Nicolás es enviado al Sacro Imperio Romano Germánico para evaluar la situación. En esta ocasión, nuestro secretario percibe al emperador como débil e ineficaz, dependiente de otros y propenso a cambiar de opinión. Por lo que Nicolás destaca la importancia de que el príncipe tenga buenos consejeros, además de evitar la volubilidad, a fin de no cambiar de opinión fácilmente y no ser percibido como influenciable. Maquiavelo concluye con la baja probabilidad de un ataque alemán en Italia, señalando la desorganización del Sacro Imperio en comparación con el Imperio francés. El final de Maquiavelo inicia cuando el Papa forma una Liga Santa para expulsar a los franceses de Italia. En los años 1510 y 1511, Nicolás es enviado en misiones diplomáticas para persuadir a Luis XII de Francia, a fin de mantener paz con el bélico Papa. No obstante, y a pesar de sus esfuerzos, el Papa aún forma su Liga Santa con varios estados, conformado por Florencia, España, Inglaterra, Alemania y Suiza. Entonces la ciudad natal de Maquiavelo, Florencia, tradicional y aliada de los franceses, fue acorralada en 1512, en la cual la milicia popular que anteriormente había creado Maquiavelo resultó ser ineficaz contra las bien equipadas tropas españolas. Finalmente Florencia cae, marcando el declive de nuestro protagonista. Nicolás es destituido de todos sus cargos, donde se le impone un año de exilio en Florencia, y después de una desorbitada fianza, Maquiavelo es dejado en bancarrota, y es obligado a un forzoso retiro a una vida de campo. En 1513, Maquiavelo fue falsamente acusado de participar en una conspiración contra los Medici, siendo encarcelado y torturado. Su liberación llega con la muerte de Julio II y la amnistía proclamada por su sucesor, Juan de Medici, o León X. Durante este retiro, Maquiavelo decide plasmar en papel todos sus conocimientos políticos y experiencias como secretario, donde nace su infame obra, El Príncipe. Obra que dedicó a los Medici, con la esperanza de recuperar su antiguo puesto en el nuevo régimen. A pesar de las dificultades, la perseverancia de Nicolás y su habilidad le permitieron recuperar la confianza de algunos príncipes, especialmente Clemente VII, hijo de Giuliano de Medici. No obstante, la fortuna tenía otros planes para Maquiavelo. Cuando esta familia es derrocada en Florencia, la nueva república surge y repudia a los Medici y a todos sus colaboradores. El final de Maquiavelo, como ya es de esperarse, conlleva la muerte. Cercano a los 60 años contrae una enfermedad, y poco después, en su lecho de muerte, Nicolás relata un sueño de manera cómica, con esa gracia que siempre lo ha caracterizado durante toda su vida, en la cual Nicolás observa dos colas, esperando para ir al más allá. Una formación de harapientos virtuosos
y otra de personas bien vestidas hablando sobre Estado y política. Entonces, con su sentido característico del humor, Nicolás expresa su felicidad al saber que en el infierno se va a reunir con sus queridos Tácito y Plutarco, quienes lo criticaron constantemente. En el epitafio de su tumba se exhibe tanto nomini nullum, recordándonos que ningún elogio será suficiente para un hombre tan grande. En este recorrido por la vida y obra de Nicolás Maquiavelo, se ha explorado las complejidades de su obra El Príncipe, una guía aparentemente pragmática para el príncipe eficaz, en un contexto de Italia marcado por traiciones y ardides en la lucha por el poder. La historia de César Borgia sirve como un recordatorio trágico de las consecuencias al comprometerse con estrategias maquiavélicas. La fatal confianza de César Borgia en el antiguo enemigo de su padre selló su destino, demostrando que una vez comprometido con prácticas cuestionables para alcanzar el poder, el príncipe eficaz queda encadenado a ellas hasta su trágico final. Quizás la verdadera reflexión al final nos lleve a cuestionar si, en nuestra búsqueda por el poder y la eficacia, estamos dispuestos a sacrificar la virtud y el bien común. La información de este video fue obtenida del libro Maquiavelo, de príncipes, caciques y otros animales políticos. Si quieren ver una segunda parte ahondando netamente en la teoría de Nicolás, no se olviden dejar su like y compartir. También pueden apoyar dejando su poderosa luca con Plin o Yape.